Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Ritmo Verde. Este es nuestro tercer capítulo. Estamos súper emocionados en poder compartir temas de sostenibilidad, pero sobre todo poder conversar con íconos de la industria, pero sobre todo además de íconos, personas y profesionales que realmente lo viven y viven la sostenibilidad. El día de hoy vamos a tener el gusto de conversar con Henry Yandún, querido amigo mío, un líder en la industria de la construcción y además un promotor, yo diría, exhaustivo en el tema de la sostenibilidad porque lo cree y lo vive y eso es lo más importante. Henry, bienvenido. Gracias por este espacio y este tiempo. Sé que las agendas son complicadas, pero creo que es importante conversar sobre sostenibilidad y poder impartir ese conocimiento y experiencia que creo que es sumamente importante. Es un gusto tenerte aquí, Henry. No sé si hay algún tema adicional que se me pasó o quieres comentarnos algo más de tu vida para que a nuestros quienes nos siguen y nos ven te conozcan un poquito más profundo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Qué orgullo estar en Ritmo Verde y qué buena oportunidad para tratar de seguir luchando por salvarle a este planeta. No, yo básicamente creo que ahí faltan las cosas importantes como el hecho de que estudié en una escuelita fiscal y bueno, estudié en un colegio privado ya. Hice un sexto año en Estados Unidos y para revalidar el título terminé graduándome en el Colegio Mejía Nocturno, así es que tengo todo un ámbito educativo de todos los sectores, pero sí, más o menos eso resume mi vida profesional y personal. Qué bien, Henry. Para entrar en tema de sostenibilidad, con tu amplia experiencia en el sector metalmecánico, estuviste 15 años en Novacero. Cuando tú entraste versus como tus empresas del día de hoy, un enfoque sostenible, ¿se veía el tema sostenible en esos años? ¿Se conversaba al respecto? Eh, y tal vez lo más importante, ¿cuándo en ti se hizo el clic de que el tema de sostenibilidad es un pilar fundamental, no solamente del empresariado, sino también de los profesionales? ¿Cuándo cambió mi vida? Cuando en una conferencia yo escuché que el sector de la construcción genera el 41% de la huella de carbono. Eso a mí me cambió la vida y bueno, acompañado en estas conferencias del incremento de la temperatura del planeta, que es un tema que se está acelerando mucho. Y ahí recién nosotros pusimos conciencia del tema de la sostenibilidad. Pero esto ya fue en tus empresas, no en Novacero. Esto fue en mis empresas, porque en ese entonces, a pesar que Armco, lo que ahora es Novacero, era una multinacional, primero americana y luego suiza, ¿no? Suiza sí, no se hablaba de estos temas, no se topaban. Y creo que en eso sí hemos avanzado muchísimo, en el Ecuador bastante, porque aquí tampoco se hablaba de este tema absolutamente. Y es por eso que nosotros somos una de las empresas pioneras en el Ecuador en tener el propósito, porque siempre hablamos de la misión y la visión, la política de calidad. Y hace algunos años, antes de la pandemia, contratamos una empresa colombiana que nos ayude a hacer un plan estratégico. Y ahí salió el tema del propósito. Y realmente pensamos mucho en el equipo, qué propósito tener. Y ahí salió el propósito que dice que Cubiega existe para acelerar el cambio a la construcción sustentable. Porque Cubiega ahora es influyente en el mercado. Realmente es muy influyente en el mercado y a nosotros sí nos conocen como innovadores porque tenemos muchas cosas que hemos innovado. Pero en ese entonces solo nos preocupamos de una innovación económica, llamémoslo así, un producto más barato, más cualquier cosa. Pero ahora lo que vemos es que cualquier producto nuevo que hagamos, cualquier desarrollo, nuestro propósito es que genere menos huella de carbono en su producción o en su uso. Entonces podemos hablar de todos los productos que hemos hecho y ese es ahora nuestro propósito, nuestra motivación y realmente hemos avanzado mucho en este tema y es una pelea constante
Para irnos a este propósito de la sostenibilidad, también creo que influyó la edad de los accionistas, porque ya dos de los tres jubilados, yo por jubilarme, habíamos progresado bastante gracias al esfuerzo de nuestros equipos, gracias a la ayuda de Dios, gracias a nuestro esfuerzo, nuestras familias. Y claro, decíamos, debemos dejar algún legado, porque normalmente las empresas en el Ecuador estamos muy presionados por los resultados, porque es un país con problemas. Entonces las empresas son complicadas de conseguir utilidades. Y claro, pensar en un país que estaba en crisis, esto fue justo en el 2018, que el país ya venía mal. En esa época, acuérdate que era el gobierno de Moreno que no podía pagar sueldos, estaba así. Pero nosotros dijimos, primero, por principio decíamos, tenemos que dejar un legado. Pero también había un trasfondo de largo plazo económico, porque decíamos, los millennials después de unos 5, 7, 10 años van a tomar todas las decisiones. Y ellos valoran mucho el tema del cuidado del ambiente. Claro. Entonces yo veía a mis hijos que si tomaban un café o un refresco, si iban a un sitio donde había un sorbete reciclable, aunque les cueste mucho más, Claro. y no el plástico. Entonces dijimos, bueno, yo creo que también es una estrategia para la empresa que a futuro esto sea algo que dé réditos, ¿no? Correcto. Una anécdota rapidísima, hablando un poco de cómo eran esos tiempos. Qué importante, Henry, el haber modificado ese propósito. Y tal vez coméntanos un poquito cómo fue el comienzo de Kubiek, la idea y justamente qué interesante una misión original a una misión muchísimo más ambiciosa, pero eso tomó tiempo, como tú Claro, dices, ¿no? claro. Pero sí nos gustaría que nos converses un poco la idea, cómo nació Kubiek, y hacia dónde tú le ves y Sí. cuál crees que tú va a ser ese legado, ¿no? Ya vemos que es una misión importante, Mm. hay un propósito importantísimo, hay unos valores. ¿Tú crees que esos valores también han cambiado o hay ciertos valores que se han mantenido? Yo creo que primero nació la empresa porque me despidieron del anterior, entonces si no me hubieran despedido no tuviera mi empresa. Entonces nació esta empresa porque estaba sin trabajo y obviamente yo era bastante joven, relativamente joven, no sé, tendría 34, 35 años. Y claro, hasta el nombre es de poca visión porque el nombre se llama Cubiec por Cubiertas del Ecuador. O sea, yo solo pensaba vender cubiertas Claro. y ahí está el nombre, que de ahí nace el nombre Cubiec, que nadie sabe por dónde sale el nombre Cubiec. Pero obviamente ya uno va madurando, uno va viendo las cosas. Y nosotros simple y llanamente vemos que en el Ecuador la construcción hay que innovarle muchísimo en el mundo entero. Si nosotros vemos los vehículos hace 100 años, cómo han progresado la tecnología, es impresionante. Las telecomunicaciones es impresionante. Claro. La construcción no ha crecido absolutamente nada, sigue siendo la misma. Y yo creo que hay mucho espacio todavía para optimizar en el Ecuador, pero tenemos que alinear varios astros, que ya vamos a hablar luego, que es el intermediario, que es el constructor, el usuario final y la autoridad, que todos están divorciados en este tema. Correcto. Y es lo que nos evita que progresemos más en la parte de la construcción. Y claro, sinónimo de innovación no significa un divorcio de sustentabilidad, más bien van de la mano. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos innovadores ofrece Kubiek? Y esos aspectos innovadores o esa innovación, ese desarrollo de nuevos productos, ¿cómo encaja la sostenibilidad cuando alguien piensa o idea un producto, ¿no?
Porque claro, un tema es generar un producto de la forma tradicional, pero ahora hay tantas dimensiones y la sostenibilidad está inmersa. ¿Cómo los dos mundos comulgan en Cubiec? Nosotros en Cubic siempre hemos sido innovadores y gracias a eso pudimos nacer porque empezamos, la Neuta es que empezamos con $20,000 esta empresa y competíamos con unos monstruos que son empresas grandes que todavía existen, que eran monstruos desde ese entonces. Y nosotros dijimos la única manera de pelear con unas empresas gigantescas era haciendo productos innovadores, diferentes, y así nacimos con productos diferentes. Pero ahora la innovación está atada a la cuestión de que el producto tiene que generar menos huella de carbono durante su proceso productivo o donde su vida útil. Entonces, cada que viene un producto, vemos eso y por eso que antes Cubiec, nuestro lema era más que un buen acero y ahora ya no es ese. Y por eso ahora tenemos productos de hormigón alivianado, por ejemplo. Y dicen, bueno, pues esto ya no es acero. Claro. No, no es acero, pero es una pared que es muy, digamos, ayuda mucho a la sostenibilidad, porque es térmico, es acústico, es liviano, es reciclable y todo este tipo de cosas. Y nos hemos metido en un montón de negocios diferentes, pero gracias a la motivación de la sostenibilidad. Ahora nos ha dado ideas para hacer cosas. Muchas de las innovaciones nacieron en la pandemia. Cuando todo el mundo estábamos llorando, nosotros nos dedicamos a hacer pañuelos. Nosotros generamos fábrica de pañuelos haciendo productos, pero pues esta es la razón. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué te metes en encofrados si eso tiene que ver con hormigón, que es tu acérrimo? Porque pues decimos, bueno, nosotros descubrimos que el 80% de los encofrados todavía son de madera que tienen un uso y le botan a la basura. Correcto. Y apenas un poco porcentaje es metal, dijimos, y nosotros tenemos productos de metal, dijimos, claro, esto es hormigón, pero obviamente esto va a ayudar mucho al ambiente. Y tenemos un nuevo negocio que es Metalform con la representación de DOCA. Qué bien, qué bueno, Henry, tener ejemplos de empresas que son innovadoras y que el concepto de sostenibilidad no es algo ajeno, sino es algo inmerso y eso empuja no solamente al producto principal, sino a la transformación de toda una industria que creo que es sumamente importante. Y tal vez uno de los logros más importantes de Cubiec es que son una empresa de carbono neutro. Coméntanos un poco por qué es importante ser carbono neutro, qué beneficios ustedes ven con carbono neutro y cómo podemos incentivar a que una industria tome esos pasos, porque yo creo que eso es importante para avanzar en el tema de sostenibilidad y en el tema medio ambiente con la crisis ambiental que tenemos. Pero yo creo que mucha gente o desconoce o cree que es muy difícil o cree que es muy costoso. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Primero, en las empresas el propósito es un tema muy importante porque antes teníamos la misión y la visión y más o menos decían en la misión y la visión, quiero ser el líder de no sé qué cosas, quiero ser mejor de no sé qué cosas, pero eso al cliente al final no le importaba que tú seas el líder y a tu colaborador tampoco. Tal vez a ti como empresario ser líder es más rentable, pero el propósito dice que es una frase, un hecho que debe motivar a tu gente y a tu cliente. A mi gente, sobre todo, que cuando se levanta tiene una motivación, sigue, me levanto y voy a hacer algo bueno para la sociedad. Entonces, de ahí nació la idea de ser carbono neutro, porque esa sí es una certificación que dice, tú sí estás trabajando en esta dirección. Y sí nos costó dinero, pero otra vez también siempre está de la mano la parte rentable del asunto, porque nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Primero, averiguamos cómo es el proceso, no teníamos idea. Yo también le veía como algo imposible, porque uno escucha de unas empresas importantes que dice que para el 2050 van a ser carbono neutro. Uno dice, pero ya estoy muerto para esa época, claro. Y capaz que el planeta ya está muerto. Entonces ahí nos explicaron que primero hay que medir la huella de carbono. Contratamos a una empresa aquí que es Sambito, lo hay que decirlo con nombre y apellido, un nombre raro para empresa, pero descubrimos que era la mejor. Luego esta empresa nos hace una auditoría y mide toda la huella de carbono. Eso no fue demorado, porque después nos presentan y discutíamos porque no son expertos en el acero, volvieron a medir la huella y después contratamos una empresa alemana que esta empresa validaba lo que se había certificado Sambito, o sea, auditaba que el trabajo esté bien hecho. Y esta empresa
nos ayudaba también a ver por dónde podemos optimizar, reducir nuestra huella de carbono. Y al final también nos ayudó a conseguir la compensación, la adquisición de bonos de carbono. Claro, cuando uno ve el monto que tuvo que pagar, un monto no, importante, pero no tan grande, claro, versus que en el próximo año ya sabemos nuestra medida y ahora sí estamos súper enfocados en reducir la huella de carbono, la que nosotros provocamos, para que eso sea rentable. Porque correcto, si no hubiéramos medido, no nos importaría. Siempre dijéramos, por ejemplo, en energía gastamos 10, pero tú dices, no, pero esto me cuesta, este otro tema, bajemos al 8, claro, al 7, y entonces ahora estamos en un análisis de eficiencia energética, por ejemplo, y estamos midiendo todo. Y cada idea es decir cómo reducir la huella de carbono. Adquirimos una pequeña hidroeléctrica de 3 megas y eso hace que nosotros tengamos una energía propia sustentable. Yo no sabía que las hidroeléctricas que no tienen reservorio que son sustentables y tenemos una hidroeléctrica pequeña. Luego en la cubierta de nuestra fábrica tenemos un parque solar también. Entonces toda la energía la generamos nosotros mismos, que antes no lo hubiéramos pensado. Claro. Y cuando hace el número uno dice, no, y además es rentable, o sea, hacemos esta ayuda al ambiente y de paso es rentable. Y además generaron un negocio con el tema de paneles solares, claro, ¿no? Después cuando ya vimos los paneles solares, pusimos en mi casa, pusimos en la fábrica, dijimos, mira, aquí hay una oportunidad de negocio y nosotros vendemos techos y vendemos miles de metros cuadrados de techos. Dijimos, ya no vendamos techos, vendamos energía y ahora estamos con el negocio de paneles solares que cada vez se vende más y más y aquí es coyuntural, la crisis energética del país. Ya nos ponen alarmas a todo el mundo. El riesgo que tiene Coca-Cola o Sinclair realmente nos pone en sustos a todo el mundo y está facilitando para que la gente ponga más los paneles solares. Y ahora ya no son paneles. Nosotros tenemos unos techos que es una especie de una alfombra que se pega al techo y ya no hay ni estructura, nada por el estilo. Y estamos vendiendo eso ahí. Y va con el propósito, tu conciencia queda más tranquila, tu cliente te premia por eso, tu empleado está orgulloso de eso y de paso con el tiempo vamos a hacer dinero con estas cosas. Ese es el ideal de... No, qué interesante, ¿no? Y sobre todo en la concepción de sostenibilidad, ¿no? De tener una cubierta con los paneles versus un sistema que es liviano y que eso además genera un ahorro en toda la estructura y todos esos pequeños ahorros van sumando, ¿no? Y al final del día, y creo que eso hay que cambiar un poco la mente del cliente que a veces piensa que ser sostenible, hacer un proyecto sostenible es mucho más caro, pero con todos estos productos innovadores, lo que se genera es eficiencias en la construcción, que no sea una construcción más cara. Y el otro día estábamos viendo aquí internamente en Semaica, que estamos diseñando un proyecto para una minera, para unos campamentos, y logramos generar un proyecto que puede ser certificado H-Advance, y creo que el costo adicional al cliente era el 0.007, nada. Entonces creo que hay que ir comunicando y además educando al cliente que ser sostenible no es más caro. Sí, pero yo ahí sí le veo un problema, ¿no? Porque otra vez con la limitación económica que hay en el Ecuador en general, el ecuatoriano obviamente se preocupa más de su flujo de caja de ahorita. Correcto. Porque cualquier solución sustentable es excelente negocio porque un edificio sirve para 40, 50, 100 años. Entonces, si uno mire el ahorro de eso, es fabuloso. Sí, claro. Pero claro, al principio, el primer día capaz que cuesta más. Y ahí sí hay un problema. Ahí todavía no estamos casados, excepto cuando el que construye es para su propia casa. Correcto. Cuando nosotros vamos a vender a unas personas de menos de 45 años y su propia casa, ellos realmente ponen todos los sistemas sostenibles en paredes, en pisos, en losas, en techo, yo no vendo vidrios, pero ponen en vidrios, ahí es más fácil el tema. Entonces todavía nos falta mucho por hacer, pero está latente la oportunidad en Ecuador de mejorar los temas constructivos. Y Henry, ¿qué retos, hablando solo netamente de Cubiec y sus empresas, qué retos le ves en temas de sostenibilidad en los próximos años? Leímos el otro día un reporte del Consejo de Sostenibilidad de Gran Bretaña
que ellos tienen ahora un concepto que les llaman un costo fantasma. Este costo fantasma se basa en establecer cuál es la aportación de carbono de un proyecto, una edificación o de una industria. Y ellos estaban tasando el costo más o menos entre 170 y $200. Entonces, cuando a mí me dicen hay que desarrollar este proyecto y además yo tengo que tasar este costo imaginario, que yo creo que a futuro va a tener dos elementos. El uno es que yo pueda escoger el mejor proyecto con el menor costo fantasma o me impongan impuestos. Y ya vamos a hablar en un ratito del tema gremial, que creo que es sumamente importante. Entonces, ¿cuáles son los retos que tú les ves de aquí en 5 o 10 años en temas de sostenibilidad enmarcado en Kubiek? Yo creo que hay que entender varios conceptos que yo he aprendido, ¿no? Cualquier actividad no puede ser cero carbono, porque ahorita estamos nosotros generando huella de carbono. La otra es carbono neutro, es decir, generas y compensas. Pero ahora en Europa está el tema de las casas pasivas, es decir, que la casa desde un principio no va a generar nada. Y yo creo que el desafío de Kubiek es seguir haciendo desarrollos para hacer soluciones y productos que sean competitivos, entre comillas, a pesar de ser sostenibles. Claro. Ese es el gran problema que tenemos. Exceptuando, obviamente, a esas personas que son usuarios de la vivienda y que hacen el número, porque si tú, por ejemplo, tienes una vivienda grande en Guayaquil y calculas cuánto va a costarte el aire acondicionado los próximos 50 años, obviamente la casa te sale gratis. Entonces, ese es un tema que hay que enseñarle a calcular al usuario final, que es el que al final de cuentas decide con qué sistema constructivo se compra una nueva vivienda. Claro. Pasando ya al gremio, a la industria. ¿Cómo nació Constructores Positivos? ¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué meterse en el ámbito gremial que tiene sus bemoles y sus elementos? Hemos visto que Henry ha sido un impulsor con muchísima energía, luchando años y años. Hemos visto esa energía, esa pasión. Pero, ¿qué llevó a fundar Constructores Positivos? Bueno, el tema es todo es culpa de Correa, y esto también Constructores Positivos es culpa de Correa, porque en la práctica él estableció una legislación que ya no obligaba a las personas a afiliarse a los gremios. Entonces los gremios comenzaron a perder ingresos y a desaparecer, muchísimos gremios desaparecieron, casi que cámaras de la construcción no existen, excepto unas 3 o 4 grandes. Y apareció la ley de plusvalía y ahí sí nadie nos defendía, no había nadie que nos defienda, había que atacar, defender ante un gobierno muy duro, muy complicado como el de Correa. Y nos juntamos unos pocos constructores y originalmente el primer día nuestra organización se llamó Amigos del Municipio, porque nosotros siempre queremos ayudar, para que a pesar que el municipio yo creo que parecería enemigo, porque realmente es un obstáculo en Quito en especial, pero nos llamamos Amigos del Municipio en la primera reunión. La segunda reunión nos llamamos Constructores Positivos, pero fue la ley de plusvalía la que nos unió y la que nos hizo conocernos, porque no nos conocíamos. Y ahí nosotros logramos introducir la pregunta en esa encuesta, que era nuestra consulta popular, que era muy difícil, había como 2000 preguntas, y el presidente Moreno dijo, bueno, si ustedes logran una buena reacción de la población, si nos llenan la plaza grande de gente, le metemos la pregunta y le llenamos la plaza grande de gente. Y ahí nació, y ahí vimos que nosotros, y este es un consejo para todas las organizaciones, vimos que el ciudadano común sí puede tener influencia en la política pública. Porque antes veíamos, éramos unos espectadores, y todavía el ecuatoriano normalmente es un espectador. Claro. Y 2 o 3, 4 políticos hacen este país y lo hacen mal, lamentablemente.
y la ciudadanía nos quedamos viendo. Y Constructores Positivos aprendió que sí se puede hacer influencia positiva en la política pública y hemos logrado muchísimas cosas. No solamente que fuimos los causantes positivos de eliminar esa ley de plusvalía que nos tenía hecho pedazos al sector. Así nació Constructores Positivos. Qué interesante. Y claro, uno cuando piensa en el asambleísta, es es representante de un sector de la población, ¿no es cierto? Y debería haber una cercanía con ese asambleísta en la cual yo puedo decir, oye, yo voté por ti, por estos ideales, por estas ideas, escúchame y traslada eso, ojalá en un reglamento, ley o lo que sea, ¿no? Pero creo que eso no cala en el pensar del común denominador o de la persona. Y creemos que es una entidad que está ahí sublime y que no podemos influenciar. Entonces, qué positivo que tengamos un gremio, un organismo que transmite esas ideas y que pueda pelear, ¿no? Y en estos años, ¿cuál ha sido, dejando a un lado el tema de la plusvalía, cuál ha sido esa batalla compleja? ¿Es más complejo la asamblea? ¿Es más compleja el municipio? Vemos que ustedes utilizan la silla, ¿cómo les llaman? La silla vacía. ¿Cómo ha sido la interacción con el gobierno, la asamblea, el municipio de Quito? Bueno, primero nosotros hemos concluido que las personas del sector público, porque puede ser el BIES, puede ser los municipios, puede ser la asamblea, los ministros, son varios los entes con que nosotros nos encontramos. Vemos que estas personas no hacen las cosas por varias razones. La una es que no les alcanza el tiempo, porque realmente son personas muy ocupadas. La otra es que no conocen del tema, es que no tienen por qué conocer de los temas. La otra es porque son irresponsables y la otra por corrupción. Nosotros nos vamos por las dos primeras en ayudarles, dándoles ideas, generándoles propuestas, porque Constructores Positivos siempre hace propuestas, no hace pedidos, súbame esto, sino proponemos esta cosa. Y eso nos ha hecho ganar la credibilidad con las entidades y por ahí es nuestra gestión, pero todo es difícil. O sea, lamentablemente hay gente que al sector de la construcción le identifican como 10 o 5 grandes constructores cuando no es así. O sea, hay decenas de miles de constructores en el país de todo tamaño y sobre todo nosotros no luchamos por un beneficio nuestro, sino nosotros decimos a las autoridades, hágannos competir. Pero lo que nosotros queremos es hacer vivienda más asequible, porque el problema es la parte económica en el Ecuador. Entonces, hacer vivienda asequible, sostenible, sismo resistente, ese es nuestro propósito. En Constructores Positivos también tenemos nuestro propósito, por ahí nos vamos también. Pero hay autoridades que sí nos entienden, que sí nos apoyan, la gran mayoría es así. Pero la burocracia es muy fuerte de romper, muy fuerte de romper. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión con el BIES, fracaso total. Personas que no entienden las cosas, que ni siquiera plantean mejoras, no piensan en mejorar. Increíble, en un país de una crisis tan grave, ni siquiera tienen una idea de que hay que mejorar. Pero, por ejemplo, tenemos hoy de noche unas reuniones con asambleístas que después de su sesión de las 9 de la noche vamos a reunirnos a trabajar. O sea, son gente que está trabajando. Ahorita la asamblea sí está trabajando, entonces les vamos a plantear cosas de la obra pública. Pero esa es una lucha permanente. Pero es una pena que muchos son pasos atrás, ¿no? Pasos atrás que toca enderezar de poco en poco, porque en el Ecuador, lamentablemente, en los municipios, sí son normas que más bien obstaculizan en lugar de motivar la construcción. Claro, entonces ahí el tema de constancia y paciencia, y yo creo que tal vez ese es uno de los temas más importantes de los gremios, en este caso Constructores Positivos, y que hemos visto, cambia el gobierno, cambian el ministro y es casi foja cero, ¿no es cierto? Y de alguna manera los gremios generan esa continuidad de lo importante en el país, ¿no? Lo importante del gremio, de la industria del país, pero al final del día del ciudadano. En temas de sostenibilidad, ¿qué está haciendo Constructores Positivos? Bueno, en Constructores Positivos lo que hemos hecho es bastante capacitación a las personas y tomar conciencia del tema. Inclusive nosotros mismos propusimos normativas en el municipio de Quito para que se
se optimice el costo de la concesión onerosa de derechos, que es una especie de una tasa por construcción en altura, a cambio de hacer construcción sostenible. Eso para mí es maravilloso porque ganan las dos partes. El constructor invierte más en hacer un edificio sostenible y la ciudad tiene un edificio sostenible y se cruza esto con la concesión onerosa de derechos. Yo creo que eso es un tema que hay que hacerlo a nivel nacional. En estos momentos estamos hablando con ONU Habitat para hacer una propuesta de normativa o por lo menos visión para los alcaldes sobre una normativa comunal para todas las ciudades, triple A, digamos, grandes, complementarias y pequeñas, porque eso nos falta, porque Quito, digamos que es el más progresista en este asunto, pero ¿qué puedes pedir en un municipio donde no tienen sueldo para un ingeniero ni un arquitecto? No se les puede pedir una planificación, pero hablar de sostenibilidad. Entonces, yo creo que nuestro gran reto ahorita es hacer ayudarles a los alcaldes o a las autoridades a tener una visión de futuro. Pero también los gobiernos tienen que ser más prolijos en seleccionar a las personas. Nosotros, imagínate que en Midubi hubo una época que una ministra era psicóloga, no tengo nada contra los psicólogos porque mi hija es psicóloga, otro ministro había llegado a ser estudiante de tercer año de turismo, y así teníamos unos ministros, pero que realmente no sabían absolutamente el tema. Y yo creo que eso también es una lucha que pedimos que pongan personas adecuadas en cada puesto. Correcto. Y además, creo que la responsabilidad ahora de constructores positivos es a nivel nacional. Empezó tal vez algo mucho más local, pero ustedes han logrado expandirse. Y además que en temas de sostenibilidad, si no masificamos, porque es lindo tener edificios EDGE, edificios LEED, pero si no masificamos en la infraestructura, en la vivienda, creo que no vamos a lograr moverla y fomentar que la sostenibilidad genere realmente un impacto importante, ¿no? Entonces, vivienda pública, vivienda de interés social, muy importante. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? Bueno, primero hay que destacar que el gran proyecto del fideicomiso VisiVip, que hoy por hoy más unidades se construyen en VisiVip que las otras unidades demás, Claro. aunque en monto es menor, monto absoluto. Eso fue una implementación, hay que reconocer, de Richard Martínez en la época del presidente Moreno, y esperemos que se mantenga eso, pero con una participación muy activa de nosotros. Es más, de nosotros salió la inquietud de hacer este sistema y somos orgullosos de este asunto. Y claro, ahí sí el tema va por convencerle al constructor que use estos sistemas. Y sí va calando. Justo mañana viene una empresa esmeraldeña que quiere construir de otra manera las cosas, porque la gente sí va tomando conciencia de este asunto. Y además, una vivienda, cuando se hace con materiales sostenibles, tiene mayor confort para la persona. Claro. Tiene mayor seguridad contra un sismo, porque cuando uno usa nuevos temas constructivos, la vivienda es más liviana. Y cuando una vivienda es más liviana, tú sabes que en un sismo es lo mejor. Correcto. Y en lugares donde las temperaturas cambian mucho, tener todos los sistemas que son termoacústicos ayuda al confort de las personas y a la economía, porque en esas clases sociales el aire acondicionado es un rubro extremadamente fuerte. Claro. Usan ventiladores, pero también les cuesta este asunto, y poco a poco las personas ya van utilizando sistemas. Pero como te digo, aquí poner una normativa es medio difícil, porque si nosotros normamos mucho la sostenibilidad, se va a fomentar la construcción informal, que eso es peor todavía. Entonces, más bien tenemos que luchar nosotros por hacer economía, que sea más económico esto, y también conciencia en los usuarios finales, que es conveniente económicamente la sostenibilidad, y convenientemente también para los nietos y los hijos esto, ¿no? Claro. El usuario, el consumidor, ¿tú le ves que ha cambiado su perspectiva? ¿Crees que por ese lado va a haber mayor presión para que el constructor considere elementos de sostenibilidad? ¿O todavía está la responsabilidad en quien diseña, construye, promueve el tema y después obviamente eduque a ese usuario? ¿Ves que hay un cambio? ¿Todavía no? ¿Es generacional? Bueno, aquí voy a ser hasta discriminatorio, pero es la verdad. Si tú haces un edificio o una vivienda
para personas que han tenido la oportunidad de estar en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, ellos ya ven que las construcciones son de este estilo y es muy fácil convencerles. Pero hay otro segmento de la sociedad que no, ellos quieren la construcción tradicional, la del abuelito y del bisabuelito, y es más difícil cambiarles a ellos. Claro. Pero aquí en Quito, por ejemplo, la mayor parte de edificios ya usa nuevos temas constructivos porque sí es más fácil lograr vender estas nuevas soluciones. Pero depende del mundo que tenga el cliente, ¿no? Entonces, con gente que ha estado en otros países es mucho más fácil introducir estos productos. Bueno, Henry, estamos llegando ya al final de esta interesante conversación. Para rematar y antes de un mensaje a nuestros seguidores y en general a todos quien les interesa el tema de sostenibilidad, ¿cuáles son los retos y oportunidades de la industria? Bueno, en el Ecuador el déficit de vivienda es monstruoso. O sea, hay 500.000 familias viven en hacinamiento, o sea, más de 3 personas por habitación. El déficit cuantitativo de las 600.000 que hay de déficit, 500.000 pertenece a los estratos más bajos. Cada año hay más de 86.000 nuevos hogares en el Ecuador y no se construyen más allá de 40.000 viviendas, es decir, el déficit va aumentando. Entonces nosotros lo que ahora en Constructores Positivos es que estamos haciendo la planificación estratégica y también va de la mano de las empresas. Lo que queremos es hacer todas las cosas para incrementar la demanda. Pero eso quiere decir cómo ayudarles a conseguir la parte financiera, que es lo más grave que hay ahorita aquí, que es el financiamiento, cómo hacer viviendas más económicas, hablando con el municipio, porque el mayor encarecedor de la obra es el municipio, extrañamente, porque ellos mismos nos cobran unas tasas tan altas que quedan en ciertos sectores de la ciudad solamente para las élites, aunque el municipio dice yo quiero ayudar a los pobres, claro, hace que se encarezcan las cosas. Entonces, queremos enfocarnos en aumentar la demanda. Primero por un interés comercial, digamos, pero segundo, sobre todo, todas las cosas hemos pensado muy bien, decimos, ¿en qué debe terminar esto? Aumentar la demanda, que la gente pueda comprar las viviendas, que la vivienda sea más asequible. Y no solamente eso, sino también en la obra pública, ¿no? Que la obra pública también, la brecha se está aumentando otra vez y eso es gravísimo. Entonces, claro, ese es nuestro gran reto. ¿Cuál es el reto? Hablar con todas las autoridades y tratar de irles alineando. No los podemos alinear, pero que tengan un mismo pensamiento. Aunque el ministro de Finanzas ayer nos ofreció que sí podría ser un gabinete, como alguna vez hicimos un gabinete de la construcción, porque obviamente la construcción tiene que ver el SRI, tiene que ver el BIES, tiene que ver el MIDUBI, tiene que ver obras públicas, pero si no hay un ente con decisión que les haga acciones coherentes, lamentablemente no va a avanzar el tema ni de la obra pública ni del sector inmobiliario. Y ya hice los últimos números del PIB y en valores constantes del 2007 el PIB ha bajado entre el 10, 9.4, 9.5, ahora está en el 6.1, o sea, ha bajado un 30%, que eso es increíble y eso afecta al empleo. Claro. Y claro, nosotros tenemos una frase ahora que decimos que la mejor vacuna contra la violencia es generar empleo. Correcto. No, gran mensaje, Henry. Yo creo que tenemos como industria, como gremio, como profesionales y empresas, apoyarnos, generar este marco colaborativo, apoyar al sector público, porque al final del día es en beneficio de todos y generar más empleo y más oportunidades. Un último mensaje o algo que queramos compartir con nuestros espectadores que tú quieras dejar, Henry. Básicamente que si son usuarios, todos somos usuarios de la construcción de cualquier cosa, estemos con la mente abierta para nuevos temas constructivos. Y también hay un mensaje que todos los gremios, organizaciones, lo nuestro es un clúster, unamos esfuerzos porque también hay un riesgo de que hayan esfuerzos diseminados y que haya esfuerzos unificados para lograr las cosas, porque sí vemos que entre algunos sectores del mismo sector hay celos y hay muchas provincias que no tienen absolutamente ninguna organización. Entonces, por eso es que nosotros estamos captando de otras provincias para hacer este asunto. Unirnos, tener un mensaje alineado entre todos nosotros. La sostenibilidad es indiscutible, algo que es un norte para todos
y debemos seguir peleando en este asunto. Perfecto, Henry, muchas gracias a nuestra gente que nos está viendo. Comentarles que Henry y Kubiek son parte fundamental del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. Tenemos como mantra que quien es parte del CES no solamente pone el logo del CES, sino es un actor activo. Invitamos a más empresas, profesionales, instituciones que se unan a esta causa. Agradecerte, Henry, por estar aquí, por darte este tiempo. Sabemos que tú eres una persona sumamente ocupada, pero creo que la conversación fue interesante y yo creo que va a incentivar a que los profesionales, la gente piense de manera diferente. Piense que la sostenibilidad no es algo etéreo, difícil, pero que sobre todo tenemos que aunar esfuerzos, no solamente en pro de la sostenibilidad, sino en pro de la industria y en pro de la economía y el país, ¿no? Es que muchas gracias, Henry, por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos alineados con sus objetivos. Nosotros tenemos un último lema que decimos que Kubiek construye al Ecuador sin destruir al planeta. Excelente. Que eso por ahí deberíamos irnos todos. Me encanta, me encanta. Muchas gracias y gracias a todos.